La diferencia en cambio en los inventarios. Aún me encuentro personas que me preguntan si es que la diferencia en cambio se debe capitalizar en los inventarios. La respuesta directa que tengo es no, pero ¿por qué hay tantas personas que creen que sí? Tal vez ocurre que se confunden diferencia en cambio con el simple hecho de que va transcurriendo tiempo entre que recibí la mercancía en el puerto de embarque, si es que estamos tratando de algo que viene de otro país, asumo que por eso es que surge la diferencia en cambio en principio, y la tasa de cambio que utilizamos cuando la mercadería se nacionaliza. Bueno, tal vez la duda surge allí, ¿no? Porque vamos a decir que sale del puerto de embarque el 1 de enero y llega a nuestro país y luego sale de aduanas el 15 de febrero. En esos 45 días, claro, la tasa de cambio cambió. Pero, entonces, ¿deberíamos eso aumentarlo en el valor de los inventarios? Si es que, digamos, hubiera habido devaluación en contra de nuestra moneda y por ende aumenta, digamos, lo que vamos a pagar finalmente será mayor. ¿Será eso válido? Bueno, hay varias situaciones a contemplar. Primero, que la diferencia en cambio no surge por el activo mismo, sino por algún pasivo, ¿no es cierto? Entonces, las personas empiezan a vincular los pasivos con los activos y empiezan a confundirse con algunas cosas como, por ejemplo, suponiendo que yo hubiera pedido un préstamo o sea una cuenta por pagar al proveedor, esto que es más fácil, una cuenta por pagar al proveedor en dólares y que se la tengo que pagar en marzo, vamos a ponernos el 30 de marzo, o sea que 45 días más después que recibí la mercancía en mi país, estamos hablando de básicamente 3 meses, desde que se embarcó hasta que pago, pero en el día 45, el 15 de febrero, la mercancía la nacionalicé. Hay diferencia en cambio en todo este lapso, claramente, y la duda está entre si capitalizo los primeros 45 días, capitalizo todo, no capitalizo nada. La pregunta parece tener alguna lógica. Quienes creen que sí se debe capitalizar, pues lo que están haciendo es capitalizan desde que se embarcó hasta que nacionalicé. Y por alguna fantástica razón dejan de pensar en eso, en hacer eso mismo hasta el día del pago. Bueno, si son lógicos o consecuentes con su lógica, deberían capitalizarlo todo. Bueno, la respuesta es que no se capitaliza nada realmente. ¿Qué diferencia hay entre un inventario que recibí en puerto de embarque y un inventario que recibí en la nacionalización en mi país? Ninguna, ¿no es cierto? El activo ya es mío, ¿sí? Y estamos hablando de un activo no monetario como inventarios, ¿eh? Entonces, si ya lo recibí, si ya tengo un activo monetario el 1 de enero, él sigue siendo activo no monetario el 15 de febrero y seguirá siendo activo no monetario probablemente si es que no lo he vendido o consumido el 30 de marzo. Lo cierto es que siendo no monetario no hay manera de capitalizarle la diferencia en cambio. O sea que uno solamente aumenta o baja el valor de los activos por diferencia en cambio cuando se trata de activos monetarios. Lo mismo pasa con los pasivos si es que estos fueran monetarios, pero si no, esos ya no se actualizan más por diferencia en cambio. Entonces, siendo que el activo ya era no monetario desde el 1 de enero para mi ejemplo, entonces nunca se debe capitalizar nada. ¿Dónde está la confusión? La confusión está en que, bueno, si yo lo recibí el 1 de enero, pero está allá en China, digamos, y llega a mi país el 15 de febrero y lo nacionalizo, pues hasta ese instante está disponible para la venta y por eso que ya puedo dejar de capitalizar, porque ya está disponible para la venta. Pero espérense, estamos hablando de probablemente materia prima, ¿sí? Si estaba disponible para la venta o no, la materia prima no estaba ni acá ni acá, ¿sí? Porque yo no vendo materia prima para empezar. Lo siguiente, si fuera una mercancía, digamos zapatos, entonces los zapatos tampoco están listos en el momento de la nacionalización, ¿sí? Probablemente estarán listos cuando lleguen a la bodega de productos terminados, mientras están todavía en el camión, no. Entonces, uno diría, bueno, ya, suponiendo que entonces están listos para la venta en la bodega de productos terminados, ¿sí? O productos para la venta, entonces alguien diría, entonces sí puedo capitalizar capitalizar todo hasta allá. No, porque lo voy a llevar a otra norma más. La diferencia, en cambio, no es un costo el cual yo incurro con posterioridad a la adquisición, ¿sí? Yo lo adquirí el 1 de enero, ¿sí? Ese activo ya es mío el 1 de enero. Yo no incurro en más costos para mejorar su capacidad de dejarlo listo para la venta.
Yo seguramente incurriré en costos de seguro, en costos de transporte, probablemente en los costos de aranceles, en algunos impuestos más, de repente algún alistamiento previo a la venta. Pero la diferencia en cambio no mejora al activo en su capacidad de estar listo para la venta. Por lo tanto, si no lo mejora, no se capitaliza. Otro concepto que la gente puede estar utilizando es que, no, espérate, es que la diferencia en cambio proviene del pasivo relacionado. Hey, espérate, no tiene que haber pasivo relacionado, puede ser un pasivo genérico. Así que el tema no está en que sí está relacionado o no. El tema está en que hay un costo que se genera por la existencia de un pasivo. Directo o no directo, se genera un pasivo. Bueno, listo, si se genera un pasivo, hay un pasivo que genera unos costos y estos costos pueden ser de repente intereses. ¿Sí? Podrían ser intereses. ¿Y qué tal si la moneda sobre la cual voy a pagar intereses es una moneda extranjera? Si es así, quiere decir que yo genero diferencia en cambio más intereses. En realidad los dos son costos de financiamiento. Sí, claro, pero el interés, la diferencia en cambio que puedo yo evaluar como potencial candidata a capitalización es solamente la diferencia en cambio del interés. Ojo. ¿Sí? Si nos vamos a hablar de costos de financiamiento, es bien claro en la NIC 23 que la diferencia en cambio que se podría evaluar como potencial candidata a la capitalización es solamente la diferencia en cambio que se genera por el interés, nunca por el principal. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos algo de diferencia en cambio que se podría capitalizar, sería solamente la del interés. Así que si no hay intereses, por ejemplo, en el caso de los proveedores, no hay intereses, entonces no hay nada que capitalizar. Entonces, asumamos ahora en el extremo de que tenemos un pasivo con intereses, entonces, y es en moneda extranjera, por lo tanto vamos a generar diferencia en cambio en los intereses. Bueno, en ese caso entonces tendríamos diferencia en cambio potencialmente candidata para la capitalización. ¿Cuándo se pueden capitalizar costos de endeudamiento? Este sería un costo de endeudamiento, el interés y la diferencia en cambio relacionada al propio interés. ¿Cuándo es que este costo de financiamiento es capitalizable? Solamente cuando se trata de activos aptos. Y un activo apto es aquel que toma un periodo sustancial de formación para estar listo para su venta, para su consumo, para su utilización. Si estamos hablando de zapatos, esos ya están listos. Si estamos hablando de materias primas, estos ya están listos. No hay ningún proceso largo de formación. Un proceso largo, sustancial de formación, como lo dice la norma, podría ser algo que supere el año. De repente un poco menos, pero sustancial. Hacer un zapato se demora probablemente 100.000 zapatos al día. Así que eso no tiene un proceso sustancial, un periodo sustancial de formación y por lo tanto ni la materia prima ni los zapatos serían aptos para recibir capitalización de costos de endeudamiento. ¿Sí? Pero otra vez, ojo, si hablamos de diferencia en cambio capitalizable sería la diferencia en cambio del costo de endeudamiento, no la del capital. Por lo tanto, concluyo lo que dije al comienzo, la diferencia en cambio no se capitaliza. Estamos hablando de la diferencia en cambio del principal, una porque no hay costo de financiamiento envuelto y segundo que si lo hubiera, solamente se capitalizaría en aquellos activos aptos, o sea, aquellos que toman un periodo sustancial de formación y cualquier mercancía que está lista para ser transformada o si fuera materia prima o lista para la venta, no tiene ningún proceso largo de formación. Así que, ¿dónde podría ser capitalizado? La diferencia en cambio solamente en aquellos casos que se genere diferencia en cambio por el interés de un principal y luego sería capitalizado solo si es que se trata de algún activo apto, ¿sí? Algún activo que tiene un periodo largo de formación, llámense quesos, vinos, de repente fabricación de alguna fábrica, algo que demore mucho tiempo formarse. Entonces, conclusión, la diferencia en cambio nunca se capitaliza. Gracias.